Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. A pesar de que muchas culturas prehispánicas son poco conocidas o directamente hay pocas evidencias para poder determinar a quién pertenecen los restos que encuentran, sí es cierto que hay otras culturas que son muy conocidas, seguramente porque el cine y la televisión se han encargado de nombrarlas muy seguido, a veces en forma de estereotipo sin mostrar realmente cómo son. La cultura de la cual vamos a hablar es justamente uno de estos ejemplos. Los apache han aparecido y sido nombrados incontable cantidad de ocasiones. Sin embargo, ¿qué sabemos exactamente sobre ellos? ¿Eran esas tribus de indios guerreros que nos muestran las películas de vaqueros sobre el lejano oeste? En este video vamos a conocer un poco más sobre ellos y entender mejor su cultura. Pero por supuesto que antes de comenzar te invito a suscribirte si el contenido del canal es de tu agrado. Así te mantenés al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. Por otra parte, te comento dos cosas. Por un lado, ya está creado el canal de Spotify donde se está subiendo todo el contenido histórico. El mismo va a estar en los comentarios por si querés agendarlo. Por otro lado, si estás interesado en ayudarnos a que podamos seguir creando este tipo de material, te invito a darle al botón unirse y ser un colaborador del canal. Ahora ya hecha la introducción, empecemos con el video. Apache es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas del este de Arizona, norte de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo México y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras. El término apache probablemente proceda del suní apachu, que significa enemigo, de ahí el nombre que les pusieron los españoles. Se denominaban a sí mismos diné, que quiere decir la gente. Hablaban un conjunto de lenguas atabascanas meridionales que se han clasificado en apache de las llanuras, apache oriental y apache occidental. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia. Los grupos se formaban con varias familias de carácter matriarcal. Compartían el mismo rito de los Sioux y los Cheyennes. Cuando llegaron los españoles, los apaches habían alcanzado el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos y norte de México en una migración de unos 500 años desde Canadá. Fue una tribu poderosa y guerrera en continua lucha tanto con los colonizadores de procedencia europea como con otras tribus indias. La rendición de la tribu tuvo lugar en el 1886 cuando los chiracahuas fueron deportados a Florida y Alabama, donde estuvieron bajo confinamiento militar. Siempre mostraron una gran fiereza como guerreros y mucha habilidad como estrategas. En el año 1900 vivían unos 17.000 apaches en libertad. Su jefe más conocido, Jerónimo, nació en el 1829 y murió por causas naturales en Fort Sill, Oklahoma, en el año 1909. Sucedió como jefe de los apaches a Cochise, quien vivió 62 años. Fue el hijo de Cochise, Taza, quien designó a Jerónimo como sucesor de su padre. Ahora se encuentran en reservas en Arizona, Nuevo México y Oklahoma, en un número de entre 5.500 y 6.000. Una pequeña minoría de 20 apaches mezcaleros aún subsisten en la frontera norte de los estados mexicanos de Chihuahua y Sonora. Lingüísticamente pertenecen a la familia atapascana, al igual que sus hermanos navajos. Los apaches vivían seminómadas e inestables en un lugar determinado entre los ríos Colorado y Brazos en Texas. Se caracterizaban por una fuerte resistencia cultural como grupo. Eran grandes exploradores y conocían perfectamente su vasto territorio, el cual siempre defendieron tenazmente. Eran cazadores y recolectores de productos silvestres. Se convirtieron en invasores de tierras pastoriles y agrícolas de otros grupos indígenas. Hacían trueque y prácticamente el pillaje para subsistir. En la región era habitual que los grupos nómadas saqueasen a los sedentarios para asegurarse los suministros y alimentos, y los apaches aplicaron este sistema también a los colonos europeos que se establecieron en ella. En el 1598,
Juan de Oñate, al tomar posesión de las tierras de Nuevo México, mandó dividir sus poblaciones para reducir a los apaches. Envió a Fray Francisco de Zamora como encargado de evangelizar a estos que vivían en el extremo norte de la Nueva España y al poniente de Sierra Nevada, en California. Más tarde, mandó traer del centro de las provincias novohispanas a indígenas aztecas y otomíes cristianizados para lograr un mejor entendimiento con los pueblos apaches. El esfuerzo fue en vano. Los apaches y otras tribus indígenas no se dejaron someter y decidieron quemar y destruir muchas poblaciones españolas de los territorios norteños de la Nueva España. Los apaches apoyaron a los pueblos indios en los combates con los españoles en el 1599. Durante el siglo XVII se produjeron una serie de combates e incursiones emprendidas por los dos grupos. Los apaches buscaban ganado y caballos, animales a los que habían aprendido a montar, y los españoles emprendían represalias y capturaban esclavos, pese a que la corona lo había prohibido. Las últimas décadas de este siglo corresponden al esplendor del grupo, que a comienzos del siglo siguiente comenzó a ser desplazado por los comanches, provenientes del norte y empujados en la migración a su vez por los sioux. El avance hacia el sur de los apaches a comienzos del siglo XVIII hizo que aumentasen los choques con los españoles del Virreinato de Nueva España. Nunca unidos políticamente, los apaches se dividían en distintos grupos, que fueron cambiando con el tiempo. Algunos de ellos, como los llamados lipanes y jicarillas, llegaron a asentarse y a criar ganado, pero la mayoría eran cazadores y recolectores. Se conocía como apachería el territorio por donde vagaban, unos 660.000 kilómetros cuadrados que abarcaban el este del estado de Arizona, gran parte del de Nuevo México, el sudeste de Colorado, el oeste de Oklahoma, una parte notable de Texas y la zona septentrional de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. A mediados del siglo XIX se calcula que eran unos 8.000, aunque algunos autores calculan una cifra mayor a 30.000. El primer documento que menciona la existencia de los apaches se escribió en Taos en 1702 y en el 1720 llega allí una embajada apache solicitando permiso para asentarse en el territorio. El gobernador español lo otorgó, dando comienzo a un largo y difícil proceso de asentamiento, ya que otros pueblos ya instalados allí no sentían demasiada simpatía hacia ellos. En el 1825, el gobierno mexicano inicia un segundo periodo para pacificar a los apaches y unificarlos en poblaciones unidas, el cual fue un gran fracaso para los intermediarios mexicanos. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, firmado por México y Estados Unidos, el territorio apache quedó dividido entre los dos estados, lo que originó la separación del grupo y gran descontento con ambos gobiernos. Los apaches se dispersaron por las tierras de Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Zacatecas. Durante la colonización angloamericana de los nuevos territorios del oeste americano, se constituyeron en un gran obstáculo para poder llegar a colonizar hasta las costas del Pacífico. Los apaches usaron las armas de fuego y los caballos para matar a aquel que se introdujera en sus territorios. Muchos españoles, mexicanos y angloamericanos murieron a manos de los apaches. En el 1821 se inicia una etapa conocida como las Guerras Indias, que terminan con la rendición de Jerónimo, el último líder de la resistencia, quien provenía de la tribu Chiricahua. El gobierno de México trató de aniquilar a Jerónimo, pacta con él y después lo traiciona matando a su familia. Jerónimo ataca y quema los fuertes fronterizos mexicanos. El gobierno de los Estados Unidos también le persigue y trata de someterlo, matando a su segunda esposa. Finalmente, fue confinado a las reservas indias de Florida y muere en Oklahoma en el 1909. En 1928,
El gobierno de México declara oficialmente extinta la etnia apache en territorio mexicano y las 3.000 personas que sobrevivieron en tierra estadounidense fueron sometidos finalmente en reservas de los estados de Arizona, Nuevo México y Oklahoma. Si bien no hay registros escritos de las razones de la migración desde Canadá, existen testimonios indígenas donde consta que se dedicaban al pillaje y la depredación, especialmente los lipanes que habían absorbido a varios grupos coahuiltecos sin saberse esto con verdadera exactitud. En el momento de la llegada de los primeros europeos, los españoles, las etnias del lugar se mostraban agresivas contra los apaches y contaban de sus múltiples ataques, probablemente buscando asentarse en tierras más fértiles. Al principio del dominio español de las demás tribus, se trató de evangelizarlos sin éxito, en vista de lo cual se procedió a establecer la cadena de presidios que intentaba proteger la zona. Como el éxito fue mínimo, se estableció el sistema de soborno por el cual el gobierno virreinal aprovisionaba a las distintas tribus para detener los ataques. Sin embargo, en el momento de la independencia de México, ambos sistemas, el de presidios y el de sobornos, colapsaron, reanudándose los ataques. Estos alcanzaron proporciones épicas en Chihuahua y Sonora, contribuyendo a la guerra de intervención estadounidense y gracias a ello los ataques se extendieron. Después de la guerra, en el 1848, los ataques se extendieron más al sur, llegando a Sinaloa y Durango, al tiempo que se iniciaban en los nuevos territorios de Nuevo México, Arizona y Texas. La depredación llegó al punto de poblaciones completas exterminadas en diferentes lugares de Arizona, Sonora y Chihuahua. De especial ferocidad fueron los ataques en Cuencamé y zonas aledañas, donde todos los habitantes fueron exterminados. Esto provocó la respuesta de ambos lados de la frontera, donde se envió al ejército para controlar los ataques, de nuevo con poco éxito. Los gobiernos locales tomaron control de la situación. En Chihuahua, el gobernador Ángel Trías ofreció 200 pesos por la cabellera de cada indígena. Esto disminuyó los ataques en Chihuahua, llegándose a pactar el fin de la cacería. El mismo modelo se seguía en Estados Unidos. Sin embargo, siendo estos pactos locales o regionales, provocaban que los ataques se detuvieran en un lugar y continuaran en otro. El ejemplo más claro es el de 1851, cuando Chihuahua sostenía un pacto de paz con las tribus del noroeste, llegando varias de ellas a asentarse en Janos. Sin embargo, los propios anales de los apaches, así como la autobiografía de Jerónimo, reconocen que se usaba el campamento como base para atacar los establecimientos de Sonora. Ante esto, el gobernador Elías González persiguió a los indígenas hasta Janos, exterminándolos o capturando a algunos de regreso a Sonora. Este acontecimiento en particular reanudaría la guerra por el norte de México y suroeste de Estados Unidos, que continuaría hasta 1886. Debe notarse la lógica diferencia entre la narración de los mismos hechos desde los tres puntos de vista diferentes: estadounidense, mexicano y apache. Al analizar las crónicas de la época, se deben tomar en cuenta las motivaciones y justificaciones de un punto de vista en particular. Así, cronistas de cualquiera de las partes omiten convenientemente sus crímenes. El ejemplo del ataque a Janos es el más claro, donde las tres narrativas de la mayoría de las crónicas de la época son muy parciales en sus apreciaciones, a la vista de lo cual debe analizarse con cuidado cualquier material de referencia. Incluso en la actualidad se usan estas fuentes parciales del siglo XIX. Actualmente, la mayoría de apaches son adherentes del cristianismo, en particular del catolicismo romano. La mitología prehispánica apache hablaba de dos héroes mitológicos. Uno es el del sol o el calor, frente a los monstruos asesinos. El segundo es el del agua, la luna, y el trueno, hijo del agua, nacido fuera del agua, que es perjudicial para los seres humanos. Otras leyendas hablan de un juego de pelota secreto en el que los animales buenos y malos jugaban para decidir si el mundo debería permanecer en la oscuridad eterna o entrar en un nuevo amanecer.
Ocupa un lugar importante las leyendas del coyote y la de los Trixteris. Los indios navajos, apaches occidentales, jicarilla y lipanes tienen sus antecedentes legislativos. Sin embargo, esto no incluye a los chiricahuas y los mezcaleros. Algunos animales estaban demonizados ya que podían causar diversas enfermedades. Entre estos estaban los búhos, serpientes, osos y coyotes. El término Dishi se refiere a una o un grupo de fuerzas invisibles que se derivan de una serie de animales, plantas, minerales, fenómenos meteorológicos y las criaturas mitológicas del universo apache occidental existente. Cualquiera de una variedad de fuerzas puede ganar y un hombre puede hacerlo correctamente, puede ser utilizado para diversos fines. En estas ceremonias eran muy conscientes los chamanes de ello, pero era posible una manifestación directa de un individuo. Lo que sí, variaban los rituales y sus formas en las diferentes tribus apache. Muchas ceremonias chiricahuas y mezcaleras eran hechas con lo aprendido durante visiones religiosas personales, mientras que los jicarilla y apaches occidentales tuvieron rituales estandarizados. Dentro de las mismas creencias, muchas máscaras ceremoniales se utilizaban para representar espíritus religiosos. Los navajos, apaches y jicarillas occidentales tienen considerable conocimiento y filosofía religiosa, incluyendo símbolos que marcaban en la arena del desierto. Todos los apaches vivían en familias grandes, donde cada familia tenía su propia vivienda. La familia extendida consistía en marido y mujer, sus hijos todavía no casados, los que se casaron con sus hijas, sus hijos que se casaron con las hijas de otros hombres y los niños de cada uno de ellos. De esta manera, un grupo de familias unidas formaban un linaje femenino en la que los hombres eran capaces de conseguir un matrimonio después de salir de la familia de sus padres. Cuando una hija se casa, ella y su esposo colocan nuevas viviendas. Era muy grande el rol de las mujeres en la organización de la aldea, mientras que en la parte sur del oeste también estuvo el matriarcado extendido. A veces el hijo mayor se quedaba con su esposa a vivir con sus padres. Todas las tribus reconocían matrimonio religioso y libre. Desde la época del matrimonio precolombino se tiene registro de que la castidad de la mujer era, a nivel espiritual y social, algo de vital importancia hasta casarse, y la menarquía era celebrada con un ritual animista llamado Naiges, que era una bendición para la joven en su transición de niña a mujer, con festejos que podían durar hasta 4 días. Algunas familias trabajaban juntos en grupos locales, las cuales llevaban a cabo ciertas ceremonias, el comercio y la guerra. Este grupo local estaba encabezado por un hombre comandante de avanzada edad que tuvo la mayor influencia desde joven entre los miembros del grupo gracias a su reputación. El comandante de grupo venía por sus culturas como el líder apache. La ocupación no era hereditaria y por lo general era diferente en todos los miembros de la familia. El comandante era una influencia fuerte en el grupo. Ni un solo miembro del grupo no se veía obligado a seguir al comandante. El comandante apache occidental, bien considerado, tenía que ser trabajador, generoso, objetivo, tolerante, honesto y elocuente. Muchos grupos locales de base se fusionaban en escuadrones. Estos grupos de organización fueron más fuertes entre los chiricahuas centrales y del oeste, mientras que entre los lipanes y mezcaleros era mucho más débil. El grupo navajo no formaba escuadrones, sin embargo, sí organizaban grupos, que eran más grandes que la familia extensa apache, pero menor que el grupo local o pelotón. Los apaches occidentales e indios navajos tenían sistema de clanes matriarcales. El concepto de nación apache no existía entre ellos y no se consideraban parte de la misma unidad a pesar de hablar idiomas semejantes. Las 7 tribus apaches no estaban unidas políticamente, a pesar de la opinión generalizada, y a veces incluso eran enemigos mutuamente, tales como los lipanes, que eran enemigos de los mezcaleros. La caza era un asunto masculino, aunque hubo excepciones dependiendo del tiempo y la cultura.
Antes de la caza, por lo general, tenían lugar elaborados rituales como el ayuno y los curanderos llevaban a cabo ciertas ceremonias religiosas antes y después de la caza. En la cultura Lipán, los ciervos eran custodiados por el espíritu de la montaña, por lo que se invocaba a dicho espíritu en sus rituales para que la caza tuviera éxito. Entre los criollos del sur era generalizada la división y repartición del cuerpo. Por ejemplo, entre el cazador mezcalero que tuviera éxito en la caza, se esperaba que diera la mitad de sus presas a sus compañeros y los que carecían de alimentos en el campamento. La preocupación por otros individuos de la comunidad muestra un gran compromiso social y generosidad. Era posible ganar respeto entre los miembros de la tribu. Precisamente, quien tuviera mayor respeto y carisma podía convertirse en su líder. El arma más común durante la invasión de los europeos fue el arco y la flecha. Era utilizada en la caza en diversas tácticas. En casos especiales, utilizaban cabezas de animales como carnada y silbatos seductores para que el animal se acercara. También trataban de cansar al animal. Los cazadores localizaban varios puntos rodeándolo y defendían su posición hasta que el animal caía agotado o muerto. Aunque también es cierto que algunos animales no podían comerse, ya que era una falta a la moral pública. Diferentes tribus tenían diferentes tabúes. Algunos de los ejemplos más comunes de animales que no podían comerse eran osos, pecaríes, pavo, pescados, ranas, serpientes, insectos, búhos, pumas y coyotes. Dos ejemplos de tabúes diferentes: el oso negro fue siendo parte de la dieta, pero los jicarilla nunca comían osos, porque los consideraban animales malignos. Algunos tabúes eran típicos de toda la región, tal como ir sin peces, que era tabú en todo el suroeste, o que las serpientes eran la encarnación física del mal. La recolección de plantas y la cocina era el trabajo de las mujeres. Sin embargo, en algunas cosas, como la recolección de coronas de agave que estaban pesadas, los hombres ayudaban. Muchas plantas silvestres se han utilizado no solo por la comida, sino también por los servicios médicos y religiosos. A finales de junio y principios de julio, el mercado de las grandes llanuras se llenaba de frutas, verduras y raíces. Entre julio y agosto se recogían vainas y frutas de árboles. A finales de septiembre, las plantas ya no se recogen, porque en ese momento toda la atención se centraba en los cultivos de invierno. Al final de otoño recogían bayas de enebro y piñones de pino. Los chiricahuas utilizaban la corona de la planta y brotes. Los cultivos domésticos en los diferentes grupos apache difieren fuertemente. La mayoría de los cultivos se cultivaron por los indios navajos y en menor medida por los lipanes. Los apaches occidentales y jicarillas practicaban muy poco la agricultura, mientras que los apaches de las llanuras y los chiricahuas no la utilizaban. Los apaches se dedicaban al saqueo y al pillaje, quedándose con el botín de guerra. No comerciaban exactamente, aunque sí existía un cierto trueque. Los comerciantes estaban en pequeños grupos para un determinado propósito económico. Durante el robo se constituían reservas de alimentos adicionales, así como perseguían y buscaban ciertos artículos necesarios. El comercio también era una fuente de alimentos. Sus trofeos de caza en su mayoría eran pieles, los cuales cambiaban por armas, herramientas de utilidad y otros artículos útiles o alimentos. Las tribus apaches en nuestros días abarcan las tribus de los jicarillas y mezcaleros de Nuevo México, los chiricahuas de Nuevo México y la frontera con Arizona, los apaches occidentales de Arizona, los lipanes de Texas y los apaches de las llanuras del suroeste de Oklahoma. Probablemente vivieron aquí durante siglos. Otros grupos apache del sur que ahora han desaparecido son desconocidos para los antropólogos. Los apaches occidentales son ahora los únicos que todavía residen en Arizona. Los grupos de apaches viven en varias reservas. Parte de los apaches occidentales viven en la reserva Yavapai Prescott. La tribu apache White Mountain vive en la parte oriental del centro de Arizona, a 312 kilómetros al noroeste de Phoenix.
La Reserva de los Tonto Apache fue fundada en 1972 cerca de Paisono, al este de Arizona. A los chiricahuas ya no se les considera una unidad cultural, ya que se han dividido en dos grupos. Algunos se trasladaron a las reservas mezcaleras junto con los lipanes, que se incluyeron en un grupo político mezcalero más grande. Otros chiricahuas permanecieron en Oklahoma e hicieron una fortaleza que con el tiempo se convirtió en reserva. La reserva mezcalera está ubicada al sureste de Nuevo México, cerca de la histórica Fort Stanton. La reserva Jicarilla está situada en el Río de Arriba y el condado de Sandoval, en el noroeste de Nuevo México. Algunos lipanes se conservan en la reserva mezcalera, otros viven en Texas. Los apaches de las planicies viven en Oklahoma, en la ciudad de Anadarko. Mientras tanto, los navajos viven en una gigantesca reserva nación semiautónoma al noreste de Arizona llamada Nación Navajo, que goza de cierta autonomía. Así llegamos al final del video, donde hemos podido conocer varios aspectos de la cultura apache: las tribus, la organización, su lucha con otras culturas y aspectos sociales, entre otras cosas. Un pueblo importante para la historia de Norteamérica. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de ellos. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.